Bienvenidos al curso de Planeamiento Estratégico. En este tema estudiaremos el análisis de la empresa desde las perspectivas de las finanzas. A continuación presentamos la agenda del capítulo que dentro del marco de análisis interno o auditoría interna comprende la evaluación del ciclo operativo de finanzas, las variables de la auditoría de finanzas y las decisiones financieras bajo control estratégico. Revisaremos también la evaluación de los resultados financieros a través del análisis de ratios o indicadores financieros y sus niveles de evaluación. Las fuentes utilizadas en cada diapositiva se mencionan al pie de página. ¿Por qué estudiar estos temas? Dentro del segundo paso del proceso estratégico revisaremos el análisis interno, que como explica Fred David, examina las relaciones entre las distintas áreas funcionales de una organización, dentro de las cuales se encuentran las finanzas. Es relevante precisar que como resultado de la evaluación interna se determinarán fortalezas y debilidades a revisar en la matriz de evaluación de factores internos, MEFI, que conjuntamente con las oportunidades y amenazas externas y una declaración clara de misión, proporcionan las bases para establecer objetivos y estrategias. Punto número 1. Relación de la auditoría interna y la ventaja competitiva. Como revisamos en la sección anterior, existe una relación entre la auditoría interna y la ventaja competitiva que se inicia con la identificación de los recursos. Los recursos tangibles son activos físicos de una organización dentro de los cuales, de acuerdo a la investigación de Jerry Johnson, se encuentran la maquinaria, la mano de obra y su financiación. Los recursos intangibles son los recursos inmateriales, como la información, la reputación y el conocimiento. Algunos recursos financieros, como el capital, la tesorería, los deudores y los acreedores, así como los proveedores de dinero, accionistas, banqueros, etc., pertenecen a esta categoría. Las capacidades existen cuando los recursos han sido integrados con el fin de desempeñar una o varias tareas específicas y son fundamentales para crear ventajas competitivas. Por ejemplo, el uso eficiente de los recursos financieros, tanto para las situaciones de déficit como en las que existen excesos de flujos de dinero, constituye una capacidad del área de finanzas. Finalmente, considerar que las competencias centrales son las capacidades, actividades que desempeña especialmente bien en comparación con sus competidores y que le permiten agregar un valor único a los bienes y servicios durante un largo periodo, que le sirven a la empresa como fuente de ventaja competitiva frente a sus rivales. Punto número 2. Construcción de la ventaja competitiva. Las competencias distintivas dan forma a las estrategias que adoptan una empresa, lo que genera una ventaja competitiva y rentabilidad superior, siendo esta última una de las variables a evaluar dentro de la situación financiera. Es importante considerar que existe una relación recíproca entre competencias y estrategias, donde ambas se influyen mutuamente para crear nuevas capacidades y planes de acción. Como ejercicio de aplicación, dado los recursos y capacidades del área de finanzas comentados en la diapositiva anterior, le solicitamos revisar el análisis de riesgo de la empresa en estudio con la finalidad de identificar una competencia distintiva del área de finanzas, describir el plan de acción, para el caso la estrategia del área de finanzas aplicada en el último año, analizar el resultado de la estrategia en la variación de la rentabilidad del periodo corriente. Punto número 3, evaluación interna del ciclo operativo. 3.1, ciclo operativo de la organización, las finanzas. La administración estratégica considera relevante el carácter multidisciplinario de la empresa en la integración de sus áreas funcionales para lograr el éxito. Para el Dr. D'Alessio, las áreas funcionales a analizar en una evaluación interna reciben el nombre de AMOFIT, cuyo esquema se presenta en esta diapositiva, siendo el área de finanzas la responsable de obtener los recursos económicos necesarios en el momento oportuno, tanto en la cantidad, calidad y costos requeridos para que la organización pueda operar de manera sostenida. Teniendo en cuenta el vínculo entre las áreas funcionales del ciclo operativo y la creación de la ventaja competitiva,
Como ejercicio de aplicación, le solicitamos identificar los procesos claves del área de finanzas en el modelo de negocio de la empresa en estudio y evaluar su aporte en la creación de valor. Revisaremos a continuación el ciclo operativo de la organización en las finanzas. Como se explica en la fuente citada a pie de página, en esta área se debe evaluar la habilidad de la organización para financiar sus estrategias a través de las fuentes existentes, generadas o de terceros. Se consideran fuentes existentes de financiamiento, la retención de utilidades, los sobregiros y préstamos bancarios, los créditos de proveedores y el incremento de capital de accionistas. Las fuentes generadas de financiamiento son el capital aportado proveniente de inversionistas y la emisión de acciones. Citamos también como fuentes generadas por terceros la deuda de corto plazo y la deuda de largo plazo. Se destaca que para la toma de decisiones asociadas a cada alternativa de financiamiento se debe considerar el riesgo financiero, la exposición financiera y el costo de oportunidad. Con respecto a la gráfica, se destaca la participación de las finanzas en el ciclo operativo, siendo los 4 ROE los indicadores de rentabilidad. ROS, el margen de utilidad operativo. ROA, el rendimiento sobre los activos totales. ROE, el rendimiento sobre el capital de los accionistas. Y ROI, el retorno sobre la inversión. 3.2. Variables de la auditoría de finanzas. Las variables a ser estudiadas en la auditoría de finanzas son la situación financiera, analizada a través de los ratios de liquidez, apalancamiento, actividad, rentabilidad y crecimiento, el nivel de apalancamiento, tanto financiero como operativo, el costo de capital en relación a la industria y los competidores, el acceso a fuentes de financiamiento de capital de corto plazo y largo plazo, el capital de trabajo en el análisis de la flexibilidad de su estructura y la política de reparto de dividendos, entre otros, dentro de los cuales mencionamos el dimensionamiento financiero, las relaciones con los accionistas e inversionistas, la situación patrimonial, la cartera de morosos, la estructura de costos, la situación tributaria y la eficiencia y efectividad en los sistemas contables de costeo y presupuesto. Algunos de estos temas se vinculan con el área de contabilidad, con la cual el doctor Fernando D'Alessio relaciona en su análisis. Como ejemplo de aplicación, les sugerimos evaluar el desempeño de la empresa en estudio a fin de identificar las ventajas, fortalezas y desventajas, debilidades en sus finanzas. 3.3. Decisiones bajo control estratégico. 3 decisiones financieras son cruciales en la auditoría interna. Primero, las decisiones de inversión. Comprenden el presupuesto de capital, que es la asignación y reasignación del capital y recursos a proyectos, productos, activos y divisiones de una organización. Considera los recursos necesarios para operar productivamente. Una vez formuladas las estrategias, se requiere tomar decisiones de presupuesto de capital para implementarlas con éxito. Segundo nivel, decisiones financieras, relacionadas a las fuentes y usos de fondos que servirán para implementar las estrategias retenidas como resultado del proceso estratégico. Debe considerar las necesidades de capital de trabajo, tanto en el corto como en el largo plazo. 2 indicadores financieros claves miden la eficacia de las decisiones de financiamiento: el ratio deuda-capital y el ratio deuda total de activos. Finalmente, tenemos las decisiones de dividendos, que comprenden los acuerdos sobre porcentajes de utilidades que se pagan a los accionistas, la estabilidad de los dividendos pagados en el tiempo, recompra o emisión de acciones, así como el uso de dividendos en la gestión, que, como estudiamos en la diapositiva anterior, es parte de las fuentes financieras generadas.
Tres indicadores claves para las decisiones de dividendos son la razón entre ingresos y acciones, la razón entre dividendos y acciones y la razón entre precios e ingresos. Como ejercicio de aplicación, se le solicita revisar el análisis de riesgo de la empresa en estudio para identificar y evaluar las decisiones financieras bajo control estratégico en sus tres categorías, tanto en el corto como en el largo plazo. 3.4. Evaluación de los resultados financieros, análisis de ratios. El análisis de los indicadores financieros es el método mayormente utilizado para determinar las fortalezas y debilidades financieras de una organización en el área de inversión, financiamiento y dividendos. Dada su interrelación, también indica las fortalezas y debilidades de las actividades de otras áreas funcionales o AMOFIT. El análisis de los indicadores financieros es aplicable tanto a organizaciones con o sin fines de lucro, porque ambas se esfuerzan por ser financieramente sólidas, requiriendo en cada caso su adaptación de acuerdo al negocio central de la empresa. Como explica Michael Porter, el análisis financiero incluye tanto resultados financieros pasados como requisitos financieros futuros para apoyar el plan estratégico, que incluye el capital, necesidades de operaciones y alternativas existentes para conseguir los fondos requeridos. Los indicadores financieros claves se clasifican en 5 tipos. Indicadores de liquidez, que miden la capacidad de la empresa para afrontar sus compromisos en el corto plazo, incluyendo necesidades financieras inesperadas, como por ejemplo una huelga. Indicadores de endeudamiento o apalancamiento. Realizan una medición de hasta qué punto la empresa se ha financiado por medio de deuda, fondos a crédito, en lugar de hacerlo del capital del accionista o del flujo monetario interno para financiar operaciones. Indicadores de actividad. Mide qué tan eficazmente una empresa hace uso de sus recursos de corto plazo y de largo plazo. Son una medida de eficiencia. Indicadores de rentabilidad. Nos ofrece un parámetro de la eficacia general de la administración, es decir, qué tan exitosamente se está creando riqueza para los accionistas a través de los rendimientos originados por las ventas e inversiones. Indicadores de crecimiento. Nos facilitan una medición de la capacidad de la empresa para mantener su posición económica creciente dentro de una economía e industria. La relación de los ratios financieros se presenta en el material didáctico de este tema. Como ejercicio de aplicación, se sugiere evaluar la situación financiera de la empresa en estudio, identificando las fortalezas y debilidades, así como sus factores claves críticos. 3.4. Niveles de análisis de indicadores financieros. El análisis de ratios financieros debe ir más allá del cálculo e interpretación real de los indicadores. Son 3 los ámbitos de análisis a realizar por separado. El primero, la variación en el tiempo. Revisa las tendencias históricas a fin de observar si el indicador se ha incrementado, disminuido o permanecido constante dentro de una escala temporal, evaluando también las variaciones porcentuales interanuales más significativas. En el segundo ámbito tenemos la comparación con la industria. Cada industria se diferencia drásticamente en ciertos indicadores, por lo que es esencial contrastar el desempeño de la organización versus este parámetro para determinar sus fortalezas y debilidades. ¿Cómo se compara cada indicador con los competidores más importantes? A menudo la rivalidad es mayor entre varios competidores de una industria o localidad que entre todas las empresas del sector. Esto lo hemos revisado con el concepto de grupo estratégico, por lo que se requiere conocer en particular las tendencias ascendentes de cada uno de los principales competidores y no solo del promedio de la industria. Dentro de las limitaciones del análisis de indicadores financieros se encuentran las diferencias en los tratamientos contables, así como los factores de estacionalidad, por lo que debe revisarse previamente su impacto en las fuentes de datos.
Punto número 4, resumen. El análisis interno es importante porque nos ayuda a comprender las competencias distintivas en las que se basa la organización para crear su ventaja competitiva. El objetivo del análisis interno es determinar las fortalezas y debilidades de la organización. La gestión de finanzas, que comprende decisiones de inversión, decisiones financieras y decisiones de dividendos bajo control estratégico, es responsable de obtener recursos económicos para que la organización opere de manera sostenida en términos de cantidad, calidad y costo requerido. El análisis a través de los indicadores financieros es importante porque nos otorga información acerca de la situación financiera de la empresa, tanto de resultados financieros pasados como requisitos financieros futuros para apoyar el plan estratégico, los que deben ser analizados en 3 ámbitos: su desarrollo en el tiempo, el desempeño de la industria y el desempeño de los competidores más importantes, atendiendo situaciones de excepción como estacionalidad y prácticas contables no consistentes. La bibliografía básica de esta sección se muestra en la presente diapositiva. Muchas gracias por compartir con nosotros esta sesión. Lo invitamos a revisar el material didáctico de este tema y realizar la autoevaluación, estando atentos a las indicaciones de la semana. Gracias.